Jesús, el camino al Padre. Juan 14, 1 al 7 en forma alternada. Vamos a leer la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todos, si me conocieseis también a mí, conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que tiene por título Solo Cristo, el consuelo en medio de la angustia. Pueden tomar su lugar, hermanos. Mantengan sus Biblias abiertas, amados hermanos, en el pasaje que hemos leído. Es un pasaje conocido para la mayoría de nosotros que estamos aquí. Y siguiendo, hermanos, pensando en el mes de la Reforma, las 5 solas, sola Escritura, solo Cristo. Ese es el cual nos vamos a enfocar en esta hora, no tanto en términos salvíficos, pero también vamos a ver qué es lo que implica el tema también de solo Cristo. Solo Cristo, el consuelo en medio de la angustia. Pero antes quiero también saludar a nuestros hermanos que llegaron aún en medio de la lluvia. Está lloviendo bastante, pero ya algunos hermanos están incorporándose. Bienvenidos, hermanos, allá arriba. Bienvenidos, Dios les bendiga y gracias porque ni la lluvia los detuvo, ¿verdad? Qué bueno que están aquí para adorar y escuchar el mensaje de nuestro Señor. Solo Cristo, el consuelo en medio de la angustia. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les pasa que a veces, que cuando la angustia llega a sus vidas, no se pueden ni dormir? Están pensando día, tarde, noche, y a veces nos dan a las 5 de la mañana y no podemos dormir por estar preocupados, pensando en el problema. Y a veces podemos llegar incluso a pensar y reafirmar: no hay esperanza, es inevitable mi problema que tengo. Y a veces nos hacemos preguntas: ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y empezamos a tener tantas cosas en nuestra mente y donde el enemigo aprovecha para que dudemos de Cristo Jesús. Hoy quiero compartirles esta reflexión que le hemos titulado Solo Cristo. Solo Cristo, el consuelo en medio de la angustia. Y lo que queremos dejarle en su corazón es que usted aprenda a enfrentar la angustia desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista en la persona de Jesucristo. Hace 8 días enfocamos el tema sobre la Escritura y que dijimos que los cristianos debemos de perseverar en la palabra por tantas situaciones que estamos enfrentando en nuestras vidas. Nuestro enfoque siempre debe de haber nuestra vista en la sola Escritura, poner nuestra mirada en la Escritura, nuestra vida, nuestro corazón debe regirse solo por la Escritura. Así que espero que hoy hayan traído todos, hermanos, sus Biblias para tener siempre nuestras Biblias en nuestras manos. Y entonces hoy, hermanos, el tema que sigue es solo Cristo. Solo en Cristo podemos encontrar la salvación. Y estas son las 5 verdades que en los tiempos de la Reforma tuvieron que poner delante de la iglesia, que se estaban enseñando de maneras equivocadas. De manera que Martín Lutero dijo: hay que poner estas verdades en el cual nosotros debemos de creer sola la Escritura y solo Cristo.
Cristo salva, pero también Cristo es el consuelo en medio de la angustia. ¿Qué puedo hacer para que Cristo sea el consuelo de mi vida en medio de mi angustia? Oremos. Padre, nuevamente gracias te damos porque nos permites abrir tu santa y divina palabra. Y te pido que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea quien hable, Señor. Solamente úsame como un instrumento y que podamos recibir tu palabra y que podamos ponerlo en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El pasaje que leímos es parte de un relato, hermanos, un poquito grande, en el que se le llama el discurso de despedida de Jesús antes de ir a la cruz. Y el contexto de Juan capítulo 14 comienza en el capítulo número 13 y termina hasta el capítulo número 17. Y en este relato, lo que nos muestra Juan, el escritor sagrado, es que Jesús está reunido con sus discípulos y está dándoles sus últimas palabras, sus últimas indicaciones, sus últimas palabras de esperanza y de aliento. Y de manera podemos ver que Jesús siempre se preocupa por su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios se preocupa por ti, hermano, hermana? Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por tu familia. Dios se preocupa por tus necesidades. Y aquí vemos a un Jesús, está preocupado por sus discípulos. Ve que en ellos hay una angustia tremenda. Y entonces, después de estar Jesús con ellos, en medio de este ambiente de desconsuelo, de angustia, Jesús les da unas palabras de promesas. Pero ¿por qué los discípulos estaban angustiados? No estaban con ellos por 3 años viendo milagros, prodigios, viendo todo lo que Jesús hacía y la gente se maravillaba. Los discípulos estaban tristes porque Jesús había anunciado ya su muerte. En segundo lugar, si vamos al contexto de Juan 14, que es en el capítulo 13, vamos a encontrar que Jesús les acaba de decir: alguien de ustedes me va a traicionar. Y ahí empieza todo el movimiento de angustia para los discípulos. Incluso Pedro, Señor, ¿acaso seré yo? Inmediatamente se empezaron a incomodar. Y luego en ese mismo capítulo 13 vamos a encontrar que Jesús le dice a Pedro: y tú me vas a negar 3 veces. Imagínense ahora, a ver, les acaba de decir Jesús que ya se va a ir, ya se va a morir, lo van a matar, lo van a crucificar. Ya les había anunciado antes, pero como a veces decimos, hasta en ese momento, ya estando cerca de su muerte, les cae el 20. Y para variar, alguien me va a traicionar y alguien me va a negar, y entonces están angustiados. Así que el ambiente de esa reunión que Jesús tenía con sus discípulos era un ambiente lleno de emociones muy profundas, especialmente de angustia. Pero Jesús va a hablar en Juan 14. Jesús va a hablar para animar a sus discípulos y ayudarles a superar este proceso de angustia. Y las primeras palabras que Jesús les dice en el versículo 1 de Juan, ¿cuál es, hermanos? Si tienes tu Biblia abierta. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En otras palabras, Jesús está diciendo: miren, por encima de todo lo que viene, esos problemas que se avecinan, por favor, que no les haga estar angustiados. Ahora, Jesús les da una base por el cual no deben de estar angustiados.
¿Cuál es esa base? Creer en Dios y también creed en mí, en el Dios de las promesas, en el Dios que siempre está al pendiente de su pueblo. De manera entonces, esto es importante también para nosotros, hermanos. Si queremos superar la angustia, si queremos superar las tristezas que estamos pasando por cualquier circunstancia de la vida, ¿cómo podemos hacerlo? Número 1, confiando en las promesas de Dios. ¿Cómo superar las angustias en nuestras vidas? Confiando en las promesas de Dios. Y en el versículo 2 de Juan 14 encontramos la promesa de Dios. En la casa de mi Padre, todos juntos si tienes tu Biblia, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. Qué tremenda promesa, hermanos. Jesús está diciendo, yo les aseguro que en la casa de mi Padre habrá lugar para ustedes. Y no son falsas expectativas, no son promesas nada más, porque lo llama la casa de mi Padre. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la casa de sus papás en su infancia? Oye, mi papá tenía una chocita por allá, ¿verdad? Yo recuerdo, allá crecí, ¿verdad? Y a pesar de que era tal vez de madera, algo sencillo, pero a veces las personas dicen, ¿cómo extraño ese lugar? Se te vienen esos recuerdos, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, a veces recordamos nuestra infancia, dónde vivimos, ¿verdad? Y a veces hasta nos da nostalgia y decimos, ¿cómo quisiera regresar a esos tiempos? ¿Verdad? Pero ahorita ya se casan, se van, rentan, compran sus casas, ¿verdad? Bueno, la bendición del Señor ahí está. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Jesús es esto. Lo que yo les estoy preparando no es un lugar feo, no es un lugar que donde ustedes se van a arrepentir, es un lugar maravilloso, es un lugar especial. ¿Por qué? Porque ahí vive el Padre. Ahí vive la primera persona de la Trinidad, ahí vive la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús, cuando dice, yo soy el camino, ahí es donde podemos reafirmar, solo Cristo salva, solo Cristo es nuestra esperanza en medio de las angustias y solamente en las promesas de Cristo podemos nosotros confiar. Pero quiero meter un poquito acerca de la doctrina de la salvación antes de continuar con solo Cristo en medio de las angustias. En Juan capítulo 14 dice, voy pues a preparar lugar para ¿quiénes, hermanos? Para vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Para los que han creído en Cristo Jesús, para los que han depositado su confianza, su corazón, los que han recibido a Jesucristo en su corazón. Ahora, esta doctrina de la salvación es uno de los temas que se reformó en los tiempos de Martín Lutero en el año 1517. En los años de Lutero se enseñaba que la salvación se tenía que comprar con dinero. Se tenía que pagar por la salvación, porque supuestamente pagando las indulgencias sería salvo la persona. Y por eso cuando Martín Lutero va a Romanos capítulo 1 versículo 17, cuando encuentra y dice, mas el justo por la fe vivirá, y luego dice en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí donde dice Martín Lutero, ¿sabes qué? Lo que se está enseñando es algo incorrecto.
Estoy descubriendo, gracias a la inspiración del Espíritu Santo, que la salvación no se compra. La salvación es solamente por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. De manera que entonces Martín Lutero hace esta reforma y lo da a conocer esta verdad bíblica y dijo en sus 95 tesis: solo Cristo salva, no por obras. Solo Cristo salva, solo la persona de Cristo, solo la obra de Jesucristo, solo la muerte y resurrección de Cristo salva. No pongamos nuestros ojos en ninguna otra persona. No pongamos nuestra mirada en otras cosas, sino solamente en Cristo hay salvación. Solamente en la obra de Cristo nos salva. Aquel que nació de forma humana, aquel que creció y predicó el reino de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario por ustedes y por mí, aquel que resucitó y dejó la tumba vacía, y no hay otra forma en el cual podamos llegar al Padre sino por medio de Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo debemos de poner en nuestro corazón como nuestro Salvador. Por eso Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, específicamente el 2, dice: puesto los ojos en Jesús, en Cristo, que es, hermanos, el autor y consumador de la fe. Versículo 3 dice: y si me fuera os preparar el lugar, ¿qué cosa, hermanos? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otra vez esta palabra vosotros, lo acabo de encontrar en el versículo 2 y ahora lo encuentro en el versículo 3. Se fijan cómo Cristo dice: a los salvos o a los salvados los voy a llevar a la patria celestial. Solo Cristo salva. Hermanos, Jesús prometió venir y vino y nació en Belén. Jesús dijo que moriría y murió en la cruz del Calvario. Jesús había dicho: pero al tercer día me levantaré. Jesucristo al tercer día resucitó. Jesucristo ha prometido volver y Jesucristo volverá por su pueblo, por su iglesia. Así que, hermano, hermana, debemos confiar que todo lo que Cristo promete lo cumple. Las promesas del Señor son fieles. De manera que cuando usted pueda tener a Cristo en su corazón y decir: yo amo a Cristo, he entregado mi vida a Cristo, mi Salvador es Cristo, usted puede también llevarle a confiar en las promesas de Cristo Jesús. De manera que cuando venga la angustia, en lugar de enfocarse en sus problemas, en sus aflicciones, enfóquense en quién, hermanos, en la persona de Jesucristo. Enfóquese en las promesas de Dios. Y una de las promesas es Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, ¿qué cosa, hermanos? Ayúdenme. Todas las cosas ayudan a bien. Y esa palabra, todas las cosas, implica aflicciones, implica enfermedades, implica pruebas. Pero luego dice: a los que conforme a su propósito son llamados. 8:37 de Romanos: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó en la cruz, hermanos? Cristo, hermanos. Solo Cristo salva y solo Cristo es el consuelo para nuestras vidas. Número 2, ¿cómo Dios nos ayuda a superar
las angustias que podemos vivir, confrontando nuestras dudas, confrontando nuestras dudas. Dice el versículo número 3, la segunda parte y 4. Dice, versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5, le dijo Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos a dónde vas, dice Tomás. A ver, ¿no les había dicho Jesús que se va a la cruz? ¿No les había dicho Jesús que al tercer día iba a resucitar? Parece que Tomás se le olvidó. ¿Y dónde vemos la duda de Tomás? Tal vez no específicamente en este versículo, pero en Juan capítulo 20, ahí vamos a encontrar dentro del contexto que dijo, hasta no ver, no voy a creer que Cristo resucitó y tiene ahí un agujero hasta que no lo vea. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos dudas muchas veces? Y no solamente estoy hablando de dudas de Dios, sino en general. Todos tenemos dudas en algunas veces. Cuando tenemos crisis, la fe muchas veces disminuye. Yo quiero decirles que no es pecado dudar o tener dudas. Pecado es quedarnos ahí y ya ahora sí decir no creo en las promesas. Así como no es pecado que nuestra fe disminuya, pecado es prácticamente decir yo ya no creo en Dios. Así como el desánimo no es pecado, pecado es quedarte ya ahí. Ahora, ¿por qué digo que la duda no es pecado? Tomás dudó, pero después reafirmó que Cristo era su esperanza. Cristo no lo condenó porque dudó unos minutos, unas horas, pero lo que Cristo busca es reafirmar lo que Él es para nuestras vidas. Y qué bueno saber, hermanos, que hay alguien que nos entiende, porque aquí vemos a Jesús diciéndole a Tomás, o más bien, no le dijo a Tomás, Tomás, cállate porque estás dudando de mí. Tomás, ¿sabes qué? Cállate, no me estás entendiendo. No le dijo eso, hermanos. Jesús entendió a Tomás con su pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. Jesús le pudo haber dicho tantas veces, te lo dije o se los dije y me sales con eso. No le respondió así. Jesús, dice la palabra del Señor, entendió a Tomás. Jesús nos entiende, hermanos, cuando estamos en dificultades, cuando estamos, como decimos a veces, bloqueados por los problemas que tenemos. Pero ¿cómo salir de todo ello, hermanos, cuando tengamos dudas? Porque la vamos a seguir teniendo muchas veces. Tú vas a dudar en alguna decisión que tomes. Tú vas a dudar de un trabajo que tal vez cuando lo hagas, oye, ¿estaré haciendo correcto esto o esto funcionará? O mejor cambio mi idea, ¿verdad? A veces tenemos dudas en lo que hacemos. Pero ¿cómo vamos a enfrentar todo esto, hermanos? La Biblia nos da estas recomendaciones. Cuando tengas dudas, confróntalas en oración. Confróntalas con la palabra de Dios. Ve a las Sagradas Escrituras y encontrarás la respuesta del Señor. Encontrarás sabiduría y voluntad de Dios. Ve a la palabra, ora al Señor y dile con todo tu corazón, Señor, no sé qué hacer con este problema que tengo. Señor, me quedé sin trabajo. Tengo dudas si voy a encontrar lo más pronto posible. Señor, no sé cómo hacerle mi proyecto porque me lo rechazaron. Señor, y sabes que dame sabiduría.
Señor, mi hijo no quiere andar en tus caminos, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Estoy orando por mis hijos, por mis nietos y parece que no quieren entrar en tu camino, ¿qué más hago? Y si usted cree que Dios tiene el control de todas las cosas, ore a Dios. El salmista David, en el Salmo 120, versículo 1 dice: a Jehová clamé estando en angustia, y Él, ¿qué? Y Él me oyó. Y Él me oyó. Y volviendo al pasaje, ¿qué creen, hermanos? Que si Tomás no hubiera expresado sus dudas, que lo vemos en los evangelios completos o en el evangelio de Juan completo, nos hubiéramos quedado sin conocer esta maravillosa declaración: Señor, no sabemos el camino a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tengo dudas, Señor, ¿de qué camino me hablas? Y a veces queremos crucificar a Tomás por tantas dudas que tuvo, por sus preguntas que tuvo, ¿verdad? Pero gracias a esa pregunta, hermanos, Jesucristo hace una declaración que nosotros podemos decir de memoria y puede ser nuestro texto favorito, pero sale en un contexto de un hombre que tenía dudas. Nos hubiéramos quedado sin conocer esta maravillosa declaración, porque ¿qué respondió Jesús ante esta pregunta de Tomás? Jesús le dijo, versículo 6, todos juntos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo puedo decirle a Tomás: Tomás, gracias por esta pregunta. Gracias porque esta pregunta que le hiciste a Jesús, ahora veo que Él es el camino. Él es la verdad. Y nadie puede entrar al cielo si no es por Jesucristo como su Salvador. Confronta tus dudas, hermano, hermana, con oración, con la palabra. Y de esa manera el Señor te abrirá caminos nuevos. ¿Y saben lo que es el camino? El camino es el que conecta tu vida con el Padre. Aquella conexión que se rompió en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre pecó, perdimos nuestra relación con Dios. Incluso el apóstol Pablo en Romanos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la obra redentora de Jesucristo, usted y yo tenemos acceso nuevamente al Padre. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo que nos conecta con el Padre. Jesucristo que nos saca de la esclavitud a la libertad cristiana. El que nos sacó de la oscuridad y nos puso a la luz. El que nos lleva de la casa al Padre. Pero también Él es el camino de la angustia a la paz. ¿Qué necesitamos hacer para superar la angustia? Número 3. Debemos conocer a Cristo en verdad. Debemos conocer a Cristo en verdad. Alguien podrá decir: ¿a poco podemos conocer a Cristo sin verdad? Claro. La Biblia dice que hasta los demonios, ¿qué? Hasta los demonios creen en Dios, pero no hacen su voluntad. Debemos conocer a Cristo en verdad. Así como Cristo le dijo a la samaritana: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en qué, y en verdad, pueden adorar a Dios en donde sea. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y si seguimos leyendo, ¿verdad? Jesucristo dice: porque me han visto a mí, han visto al Padre. Amados hermanos, si queremos superar la angustia, debemos conocer a Cristo
en espíritu y en verdad, entregando nuestro corazón a Él. Debemos realmente acudir a la persona de Cristo. Él es nuestra única esperanza para salvación. Solo Cristo salva. Él es el único camino. No busques o no pongas tu esperanza en otra cosa en este mundo más que en Cristo Jesús. El hombre de hoy está en angustia y muchos buscan soluciones por otros medios, por otros caminos, menos en el camino correcto que es Cristo Jesús. Hermano y hermana, ¿qué te angustia hoy en este domingo 9 de octubre? ¿Qué te angustia? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema que tienes en la familia? ¿Cuestiones económicas? ¿Crisis económicas? ¿Desempleo? ¿Qué te preocupa hoy? Sea lo que sea que te esté angustiando, hermano, hermana, recuerda que hay alguien que te entiende, que hay alguien que sabe tus luchas y tus pruebas. Hay alguien que también pasó en ese proceso de luchas y pruebas, hermanos, y es la persona de Jesucristo. Y ese alguien prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermanos, confiemos solamente en la persona de Jesucristo. Él es nuestro consuelo en medio de la angustia. Tal vez incluso estás angustiado porque uno de tus familiares tal vez no tiene a Cristo en su corazón, no quiere entregar su vida al Señor y eso te angustia. Repito, tal vez tus hijos, tus nietos, algún familiar, tus papás no quieren buscar a Dios y eso te angustia. Ora al Señor, métete con Dios. Y si es la voluntad de Dios salvarlo, el Espíritu Santo hará la obra mientras usted sigue y sigue orando y clamando y preséntale el Evangelio. En medio de tu angustia, Jesucristo dice: yo estoy con ustedes. Juan 14:27, Jesús, viendo a sus discípulos angustiados, pero ya les está abriendo su mente, les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y otra vez se va al versículo 1. No se turbe vuestro corazón, ni tengan, ¿qué, hermanos? Miedo. No tengan miedo, hermanos, iglesia, el divino Salvador. Solo Cristo salva. Si alguien que está aquí en la iglesia todavía siente que su corazón no le pertenece a Cristo, sí, tal vez está congregando, pero tal vez siente en su corazón que no le ha entregado su Cristo totalmente, hoy es el día de salvación. Hoy puedes entregarle tu vida a Cristo. Solo Cristo salva. Y también si hay hermanos que están angustiados, que entraron por esa puerta, preocupados, angustiados, desesperados por alguna situación, pongan su confianza en Cristo Jesús. Solo Cristo salva. Solo Cristo es nuestra esperanza en medio de las dificultades. Por sus llagas fuimos curados, dice la palabra. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó, hablando de pecados. Pero también por las llagas de Jesús podemos ser librados de las angustias, hermanos. Tal vez alguien está preocupado: ya va a llegar diciembre y mi vida sigue igual, no he prosperado en diferentes áreas de mi vida, parece que ya no tengo esperanza. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Las promesas del Señor son fieles. Así que, hermano, hermana, como dice el canto que entonábamos, Jesucristo basta para nuestras vidas. Habrá momentos en que, como los discípulos se sentían solos, tal vez habrá momentos, digo habrá porque vendrán tal vez cosas difíciles. Habrá momentos y pasaremos angustias, incertidumbres, pasaremos dolor, pero solo Cristo en nuestro consuelo
en nuestro desconsuelo, estará presente. Él es el camino, la verdad y la vida. Y por sus llagas de Jesús, nuestras dolencias, Él llevó. Nuestra esperanza es Cristo. Y quiero pedirle al grupo de alabanza que podamos cantar este canto para cerrar el tema. Por las llagas de Jesús. Por las llagas Él nos salvó de nuestros pecados. Pero también por las llagas de Jesús podemos ser librados de las angustias. ¿Creemos eso, hermanos? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Y dice Filipenses 4:7 en la traducción viviente: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Pónganse de pie y entonemos este canto. Por las llagas de Jesús podemos ser salvos y librados de cualquier aflicción. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó. Sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, mis culpas se lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré.
Solo Cristo, hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque solamente tú eres nuestro Salvador. Solamente en ti podemos encontrar la salvación, la esperanza en medio de las aflicciones. Gracias porque nos das palabras de aliento, palabras de salvación, palabras de perdón, porque solamente por tus llagas fuimos nosotros curados. Permite que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo y que podamos siempre decir: solo Cristo salva. Amén.